En el ventoso pueblo de Gearrannan, enclavado entre las colinas escarpadas de las tierras altas de Escocia, vivía un herrero llamado Iain. El año era 1742. El aire estaba impregnado del aroma a humo de turba y del sabor salado del mar cercano. El martillo de Iain resonaba desde el amanecer hasta el anochecer, como un latido constante y rítmico para la pequeña comunidad. Era un hombre de hombros anchos y manos fuertes, su rostro a menudo manchado de hollín, sus ojos del color del cielo gris del norte. Para los aldeanos, era un pilar de fortaleza, un artesano confiable cuyo trabajo era tan honesto como largo era el día. Su vida parecía sencilla, definida por el fuego de su fragua, el amor de su esposa, Mairi, y la risa brillante de su pequeño hijo, Alasdair. Pero, detrás de la fachada de este hombre sencillo y trabajador, un oscuro secreto supuraba como una herida oculta. Era un peso que cargaba en el silencio de la noche, una sombra que se aferraba a él incluso bajo la luz brillante del día. Ese secreto era una presencia constante y fría, una historia conocida solo por él. Le susurraba en el siseo del cubo de templado y se burlaba de él en las llamas danzantes de su fragua. El ritmo de su martillo no era solo para moldear el metal, era un intento desesperado de golpear el recuerdo hasta hacerlo desaparecer, de ahogar los ecos de un terrible error que atormentaba cada momento de vigilia y retorcía sus sueños en pesadillas de culpa y miedo. Cada sonrisa que ofrecía a su esposa llevaba una mentira. Cada vez que levantaba a su hijo en brazos, sentía la mancha en sí mismo. El secreto lo había cambiado, tallando finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos y robándole la calidez fácil de su voz. Había sido un hombre rápido para reír, su presencia una calidez reconfortante en las frías noches de las Highlands. Ahora lo rodeaba una melancolía silenciosa. A menudo miraba a lo lejos, sus pensamientos lejos del pueblo, perdidos en un paisaje de arrepentimiento. Los aldeanos notaron el cambio, atribuyéndolo a las cargas del trabajo o a la dureza de las estaciones cambiantes, sin sospechar jamás la verdadera profundidad de la oscuridad que se había arraigado en el alma del herrero. El secreto era un fantasma que caminaba a su lado. Era el recuerdo de un desconocido, un rostro que nunca podría olvidar, y una decisión tomada en un fugaz momento de ira y miedo. Este solo acto había partido su vida en dos: el tiempo de antes y el tiempo agónico e interminable de después. Vivía en un temor constante, no a la ley de los hombres, que rara vez llegaba tan lejos en los valles aislados, sino a una justicia más antigua e ineludible. Temía los susurros del viento, el grito del cuervo y los viejos relatos contados junto al fuego, historias de espíritus y presagios, de deudas que siempre deben pagarse, de una forma u otra. Su vida sencilla era una mentira cuidadosamente construida, y sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que solo era cuestión de tiempo antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. El acontecimiento que había destrozado la paz de Iain ocurrió en una sombría tarde de otoño, un año atrás. Un viajero, un hombre de habla desconocida y ropas finas que hablaban de ciudades lejanas al sur, había buscado refugio en Gearrannan. Llevaba consigo un aire de arrogancia. Sus preguntas eran cortantes y su mirada desdeñosa hacia los sencillos campesinos. Había llegado a la fragua de Iain buscando reparar la herradura de su caballo, pero sus palabras estaban cargadas de desprecio. Se burló del trabajo de Iain, de su hogar, de su propia forma de vida. Una discusión estalló, alimentada por el desdén del forastero y el orgullo latente de las Highlands en Iain. El aire en la fragua se volvió denso de tensión, más caliente que las brasas incandescentes en el hogar. Las palabras subieron de tono hasta convertirse en empujones. El forastero, confiado y descuidado, sacó una pequeña daga ornamentada. A la luz titilante del fuego, la hoja parecía beberse las sombras. El miedo,
frío y agudo, atravesó la ira de Yain. Era un miedo primitivo, no solo por su propia vida, sino por la vida que había construido, por la seguridad de Mairi y Alasdair, que dormían plácidamente en la cabaña cercana. Reaccionó sin pensar. Su brazo de herrero, acostumbrado a blandir el pesado martillo, se movió con una fuerza que no sabía que poseía. Agarró una pesada barra de hierro junto al yunque. El golpe fue de un sonido sordo y repugnante, un eco que resonaría para siempre en su mente. El forastero se desplomó en el suelo de tierra, sus ojos arrogantes abiertos de par en par en una última y silenciosa sorpresa. El silencio descendió sobre la fragua, roto solo por el crepitar del fuego moribundo y el frenético latido del propio corazón de Yain. Quedó inmóvil, la barra de hierro aún pesada en su mano, mirando el cuerpo inmóvil. El mundo se había reducido a ese único y horrible momento. La realización lo envolvió como una ola helada. Era un asesino. Bajo el manto de la noche sin luna, impulsado por una necesidad desesperada de borrar su pecado, arrastró el cuerpo lejos del pueblo. Lo llevó hasta el pantano, a un lugar donde el agua teñida de turba devoraba los secretos. Con una energía frenética, enterró al hombre, junto con sus ropas finas y su daga inútil, en la fría y húmeda tierra, jurando no hablar jamás de ello a ningún ser viviente. Volvió a su cabaña como un hombre distinto. Limpió la sangre del forastero del suelo de la fragua y de sus propias manos, pero no pudo lavarla de su conciencia. El juramento de silencio. El juramento de silencio se forjó esa noche, un pacto consigo mismo en la aterradora soledad de su crimen. Llevaría ese secreto hasta la tumba. Protegería a su familia de la verdad enterrándola aún más profundo que el cuerpo en el pantano. Pero los secretos, especialmente los manchados de sangre, tienen la costumbre de negarse a permanecer enterrados. Su silencio no era un escudo, era una jaula, y él era su único prisionero, recorriendo los límites de su propia culpa día tras día, noche tras noche. Una tarde brumosa, cuando el crepúsculo se deslizaba sobre los páramos, Yain regresaba de un pueblo vecino. Tomó un sendero conocido que cruzaba un vado poco profundo, un lugar donde el agua fría y clara de un arroyo saltaba sobre piedras grises y lisas. Era un lugar de belleza tranquila, pero también impregnado de viejas historias. Los ancianos hablaban de él en susurros, advirtiendo a los viajeros que no se detuvieran allí después del anochecer. Decían que era un lugar entre mundos, donde el velo era delgado. Al acercarse, un sonido extraño le llegó por encima del murmullo del agua, un golpeteo rítmico y un retorcerse, acompañado de un lamento bajo y lastimero que parecía robarle el calor al aire. A través de la penumbra creciente, vio una figura. Era una mujer, pequeña y encorvada, arrodillada junto al borde del agua. Su cabello era largo y gris, colgando como musgo húmedo alrededor de un rostro surcado por antiguas penas. Lavaba un montón de ropas en el arroyo, sus movimientos frenéticos y constantes. Pero lo que lavaba no era lino común. En la luz tenue, Yain pudo ver las inconfundibles manchas carmesí que se arremolinaban en la corriente. Lavaba un sudario empapado de sangre, una mortaja, un frío pavor, mucho más profundo que el miedo que había sentido en la fragua, lo invadió. Supo, con el instinto de un hombre criado en la tradición de las Highlands, a quien estaba viendo. Era la Bin Nigue, la lavandera del vado. Las leyendas eran claras. Ver a la Bin Nigue era un terrible presagio de muerte. Solo aparecía para lavar las mortajas de quienes estaban a punto de morir. Si lavaba la ropa de un ser querido, o la tuya, el destino estaba sellado. El corazón de Yain golpeaba con fuerza contra sus costillas. Intentó retroceder lentamente, retirarse a las sombras sin ser visto, su mente gritándole que corriera. Pero sus pies estaban clavados al suelo, retenidos por una fascinación morbosa y un terror paralizante. No podía apartar la vista de la sombría tarea, de la pequeña figura apesadumbrada,
cuyo lamento parecía ser la canción de su propia condena, pensó en su secreto, en la sangre que había derramado, y se preguntó si ella lavaba el sudario del forastero o el suyo propio. Entonces, ella levantó la mirada. Sus ojos, pálidos y luminosos en el crepúsculo, se encontraron con los de él. No había malicia en ellos, solo una inmensa y profunda pena, la tristeza de los siglos. No pronunció palabra, pero un mensaje pasó entre ambos en esa mirada silenciosa y escalofriante. Ella lo conocía su secreto. El lamento que emitía pareció cambiar, transformarse en un nombre susurrado por el viento, un nombre que no era el suyo. Era un nombre pequeño y querido, Alasdair. En ese instante, el terror de Yain cambió. Ya no era por sí mismo. El presagio no era para él, ni para el hombre al que había matado. La lavandera del vado estaba lavando el sudario de su hijo. El encuentro en el vado dejó a Yain como un hombre atormentado. Tropezó de regreso a su cabaña, con los ojos llenos de pesar de la Bin Nige grabados en su memoria. Miró a su esposa, Mairi, cuyo rostro permanecía sereno mientras remendaba una pequeña rasgadura en la camisa de Alasdair, y una oleada de culpa y terror lo invadió por completo. ¿Cómo podría contarle lo que había visto? ¿Cómo podría explicarle que había presenciado a una portadora de la muerte, un presagio que apuntaba directamente hacia su amado hijo? El secreto del asesinato ya había levantado un muro entre ellos, y este nuevo y terrible conocimiento añadía otra capa de fría piedra. Se volvió retraído. Su silencio era ahora más pesado y opresivo que nunca, y su mirada se perdía una y otra vez en su hijo, con una intensidad desesperada y temerosa. Mairi no era ajena al cambio en su esposo. Veía el miedo crudo y reciente en sus ojos, y la manera en que se sobresaltaba ante cualquier sonido inesperado. Sentía la distancia creciente entre ambos, como una corriente de aire frío en la calidez de su hogar. Intentó acercarse a él, pero sus preguntas suaves solo recibían respuestas bruscas y tranquilizadoras, aunque vacías. Pensó que tal vez estaba enfermo, o que alguna preocupación profunda por el sustento de la familia lo estaba consumiendo. No tenía manera de saber que la sombra que oscurecía su hogar no era de este mundo, sino la presencia espectral de un espíritu quejumbroso y la maldición que presagiaba. El amor y la preocupación de Mairi se convirtieron en una fuente de tormento para Yain, pues cada palabra amable era un recordatorio fresco de su engaño y de la desgracia que creía haber traído sobre ellos. La visión de la Bin Nige era una presencia constante en la mente de Yain. La veía en el vapor que salía de una olla, en el reflejo de un cubo de agua, en las sombras que danzaban en los rincones de la habitación. El sonido rítmico de Mairi lavando la ropa junto al fuego le provocaba escalofríos, un eco cruel del lavado fantasmal en el vado. Comenzó a evitar el camino junto al arroyo. Sus rutas se hacían más largas y arduas mientras rodeaba el lugar de su aterrador encuentro. El pueblo, que antes era su refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada mirada preocupada de un vecino, cada pregunta inocente sobre su familia, le parecía una acusación. Vivía al filo de la navaja, desgarrado entre la necesidad de proteger a su familia y la certeza aplastante de que él mismo era la causa de su inminente tristeza. Lo más trágico fue que la sombra cayó sobre Alasdair. El niño, antes un torbellino de energía, parecía percibir la atmósfera opresiva. Se volvió más callado, reía menos. El miedo de Yain se manifestaba como una sobreprotección asfixiante. Apartaba a su hijo de juegos inofensivos. Su voz se volvía aguda por una ansiedad que Alasdair no comprendía. Lo observaba dormir, con el pecho oprimido por el temor, buscando cualquier señal del destino que la Bin Nige le había mostrado. La alegría de la paternidad fue reemplazada por la vigilancia constante y dolorosa de un hombre que espera que una profecía se cumpla. La sombra en su hogar no era solo el miedo de Yain, era el veneno lento y creciente de una maldición que comenzaba a arraigar.
En el transcurso de 2 semanas desde el encuentro de Iain en el vado, la profecía empezó a cumplirse. Una fiebre se apoderó del pequeño Alasdair. Al principio, Mairi la trató como una dolencia infantil común, aplicando paños fríos en su frente y preparando remedios de hierbas transmitidos de generación en generación. Pero, bueno, esta no era una enfermedad ordinaria. La fiebre ardía con un fuego implacable, dejando al niño débil y delirante. Sus ojos brillantes se nublaron de dolor, y su pequeño cuerpo era sacudido por ataques de tos que lo dejaban sin aliento. La curandera del pueblo, una anciana sabia en plantas y cataplasmas, iba y venía, su rostro cada vez más grave con cada visita. Nada de lo que hacía lograba calmar el fuego que consumía al niño. Iain veía a su hijo desvanecerse, y su culpa se transformaba en una agonía cruda y desesperada. Estaba convencido, por completo, de que esto era su culpa. Un castigo divino o sobrenatural por la vida que había quitado. La visión de la Bin-Nish no era una advertencia, era una sentencia. Su pecado había creado una deuda, y las antiguas fuerzas de la tierra exigían el pago en forma de la vida de su hijo. Pasaba los días en un tormento de impotencia, el golpeteo de su martillo en la fragua sonando ahora como un tañido fúnebre. Por las noches, se sentaba junto a la cama de Alasdair, sus manos grandes y callosas, tan acostumbradas a moldear el hierro, temblaban, incapaces de aliviar el sufrimiento de su hijo. Su desesperación lo llevó a abandonar la razón. Buscó amuletos y ritos antiguos, susurrando súplicas a los viejos dioses de las colinas y los arroyos. Dejó ofrendas de leche y miel en piedras erguidas, esperando apaciguar a cualquier espíritu vengativo que hubiera ofendido. Mairi, con el corazón destrozado, observaba los rituales frenéticos de su esposo con una mezcla de compasión y temor. Su pragmatismo y su fe luchaban contra la aterradora realidad del declive de su hijo. Ella rezaba en la pequeña iglesia, mientras Iain rezaba a la oscuridad, al viento que susurra y a la tierra fría. Su dolor compartido era un abismo que los separaba, cada uno atrapado en su propio infierno privado de impotencia. A medida que los días se convertían en una semana y Alasdair se debilitaba aún más, una idea salvaje e impensable comenzó a formarse en la mente de Iain. Si la Bin-Nighe había pronunciado la sentencia, entonces quizás ella era la única que podía revocarla. Las leyendas eran aterradoras, pero a veces hablaban de pactos, de mortales desesperados que enfrentaban a los espíritus. La idea era una locura, una empresa insensata que podía llevarlo a la muerte o la locura. Sin embargo, al ver las respiraciones superficiales de su hijo, al escuchar sus débiles llantos en la noche, Iain supo que haría cualquier cosa. Enfrentaría al mismísimo diablo si eso significaba salvar a su hijo. La desesperación de un padre se había convertido en un fuego, quemando todo temor, toda lógica, dejando solo un propósito temerario: buscar a la lavandera en el vado y desafiar al destino mismo. Impulsado por un amor que rozaba la locura, Iain salió de su cabaña en plena noche. Ignoró las preguntas suplicantes de Mairi. Con el rostro endurecido por una resolución sombría, se dirigió de nuevo al vado, el lugar que había atormentado cada uno de sus pensamientos. La luna era apenas un hilo en el cielo, proyectando sombras largas y esqueléticas sobre el páramo. Al acercarse, el mismo lamento lastimero llegó hasta él. Un hilo de sonido entretejiéndose en el silencio. Ella estaba allí, la Bin-Nighe, arrodillada junto al agua, de espaldas a él, lavando el mismo pequeño sudario manchado de sangre bajo la luz pálida de la luna. Esta vez, Iain no se paralizó, no huyó. Caminó hacia adelante hasta pararse en la orilla opuesta, el agua fría del arroyo fluyendo entre ambos como una frontera entre vivos y muertos. Llamó a la criatura, su voz áspera por la desesperación y la falta de sueño. «Sé quién eres», gritó, sus palabras tragadas por el vasto y vacío paisaje. «Estás lavando el sudario de mi hijo. He venido a hacer un trato». El lamento cesó.
El ritmo de la tela mojada golpeando el agua se detuvo. Lentamente, de manera agonizante, la pequeña figura giró la cabeza. Sus ojos luminosos, llenos de dolor, se posaron en él una vez más. Una voz que sonaba como el susurro de hojas secas y el murmullo de la tumba le respondió, no en sus oídos, sino en su mente. Habló de equilibrios, de deudas y de sangre. Una vida había sido arrebatada, explicó la voz, y por tanto, una vida debía perderse. Esa era la ley antigua. Llévame a mí en su lugar, gritó Yain, la voz quebrándosele. Fue mi mano la que cometió el pecado. Que el castigo sea mío. Perdona al niño. Él es inocente. Se arrodilló en la tierra húmeda. Los orgullosos hombros del herrero caídos en súplica. Ofreció su propia vida, su alma, cualquier cosa que ella pidiera. La Bin Nige guardó silencio durante un largo momento, su mirada dolorosa pareciendo sopesar su alma. Entonces, hizo su oferta. El pacto no era por su vida. Un alma por un alma era un intercambio demasiado simple. Exigía un precio diferente. Él sería perdonado, y su hijo viviría. A cambio, Yain debía reclamar el sudario que ella lavaba como propio, no para su muerte, sino como símbolo de su pacto. Debía tomarlo, y con ello, cargaría con su maldición. Sin dudarlo, Yain se adentró en el agua helada. El frío era un golpe físico, pero nada comparado con el escalofrío que sintió cuando tocó el sudario. Sus dedos rozaron la tela fantasmal, y al arrebatársela, la Bin Nige soltó un último lamento desgarrador que resonó en los páramos antes de disolverse en la niebla, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Yain quedó solo en medio del arroyo, aferrado al pequeño sudario húmedo y escalofriantemente frío. Había sellado su pacto. Había salvado a su hijo. Pero mientras regresaba tambaleándose al pueblo, sentía el frío del sudario penetrar hasta sus huesos. Un escalofrío permanente que nunca lo abandonaría. Todavía no comprendía la naturaleza completa y terrible de la maldición que había aceptado. Cuando Yain regresó a su cabaña, encontró un milagro. La fiebre había cedido. Alasdair dormía plácidamente. Su respiración era profunda y regular, y su frente, fresca al tacto. Mairi lloraba de alivio, sus oraciones aparentemente respondidas. Abrazó a Yain, agradeciendo a Dios y a la presencia firme de su esposo. Yain la sostuvo, pero el alivio que debería haber sentido estaba ausente, reemplazado por un frío profundo y persistente que nada tenía que ver con su travesía nocturna por el arroyo. Había salvado a su hijo, pero se había condenado a sí mismo y a su linaje. El sudario, que ocultó en el rincón más oscuro de su fragua, era un recordatorio constante y físico de su pacto fatal. La maldición de la Bin Nige no era rápida ni limpia, era una podredumbre lenta y creciente. Desde ese día, una sombra de infortunio se aferró a la familia de Yain. Su fragua, antes próspera, empezó a decaer. Las herramientas se rompían inexplicablemente, los trabajos finos se agrietaban al templar, y los clientes comenzaron a alejarse, inquietos por la mirada sombría y atormentada que nunca abandonaba los ojos del herrero. El frío que había entrado en sus huesos se transformó en una enfermedad perpetua del alma. Era para siempre un extraño en su propio hogar, su risa desaparecida, su toque, frío. La alegría de Mairi por la recuperación de su hijo se fue apagando poco a poco al ver a su esposo convertirse en un extraño, un fantasma dentro de sus propias paredes. La maldición no murió con Yain, se transmitió, una herencia oscura. Alasdair creció y se hizo hombre, pero su vida estuvo marcada por la tristeza. Accidentes, enfermedades y desdichas lo persiguieron a él y a sus hijos después. La familia llegó a ser conocida en Gearranan, y más allá como el linaje maldito, una familia tocada por una pena que nadie podía explicar. La historia del herrero y la Bin Nige se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento de advertencia contado junto al fuego en noches de tormenta.
El vado donde Yain selló su pacto se transformó en un lugar evitado, un sitio de temor palpable. La leyenda creció con cada generación, un hilo oscuro tejido en la historia del pueblo, un recordatorio constante de un secreto que se negaba a morir. Incluso hoy, en la ventosa costa donde las ruinas de los antiguos Black Houses de Gearrannan se alzan contra el cielo, la historia se sigue contando. Sirve como una advertencia sobre el poder de los secretos y el eco de nuestras acciones. Nos recuerda que algunas deudas nunca pueden saldarse del todo y que la culpa es un fantasma capaz de perseguir no solo a un alma, sino a toda una estirpe. La maldición de la lavandera, la washerwoman en el vado, es un testimonio de las oscuras leyendas que duermen en la tierra de las Highlands. Susurran que un pecado, una vez cometido, puede ondular a través del tiempo, y que el intento de borrar un pasado oscuro a veces asegura que jamás sea olvidado. El viento que silba entre los muros de piedra vacíos de la vieja fragua aún parece llevar un lamento triste y quejumbroso,